actividad académica del día de hoy. Manejo perioperatorio del paciente con sepsis y choque séptico a cargo de Claribel Olave. Claribel es residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Yo creo que podemos empezar ya, Claribel. Ya hay 73 participantes. Ok, buenas noches. Primero quiero saber si escuchan bien y si están viendo bien mi pantalla. Se escucha bien y se está viendo. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar acerca de manejo perioperatorio del paciente con sepsis y shock séptico. Mi nombre es Claribel Olave, yo soy residente de segundo año, como dijo el profesor Caballero. Muchas gracias a todos por estar puntual. Bueno, entonces arranquemos con el contenido de la charla. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco del contexto, lo que tiene que ver con epidemiología y cuál es la relevancia del tema. Posteriormente, vamos a hablar acerca de las evoluciones que ha tenido las definiciones de sepsis y choque séptico. Hablaremos también de la fisiopatología del shock séptico, de unos puntos claves de la campaña para sobrevivir a la sepsis que son útiles para el anestesiólogo, qué hay en la evidencia y qué hay en la literatura acerca del manejo intraoperatorio del paciente con choque séptico. Y por último, hablaremos de la ecografía como soporte para guiar la reanimación en sepsis y concluiremos pues con unas anotaciones o puntos resumen para resaltar. Bueno, entonces en primer lugar, para entrar en contexto, tenemos que la sepsis es una emergencia médica que tiene una alta mortalidad y un alto costo. Aunque en nuestro país no hay datos precisos acerca de la prevalencia de la sepsis, sí lo hay en países desarrollados y se tiene que hay una incidencia de 66 y 132 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y en el Reino Unido respectivamente. Y un dato muy importante y es que la mortalidad es bastante alta, es mayor al 40% cuando el paciente presenta shock séptico. En Colombia tenemos que las causas principales de la sepsis y el choque séptico son las infecciones intraabdominales seguidas por las neumonías, bien sea adquiridas en el hospital o adquiridas en la comunidad. Bueno, pero ¿por qué es importante para el anestesiólogo conocer las claves del manejo perioperatorio del paciente séptico? Porque en el proceso del manejo del paciente séptico se debe hacer un control quirúrgico de la fuente en muchas ocasiones. Tenemos que la sepsis es una entidad que va en aumento de la prevalencia debido al envejecimiento de la población, a que los pacientes se presentan cada vez más con mayores comorbilidades y a que tenemos una mayor cantidad de pacientes en estado de inmunosupresión, bien sea por medicamentos o patologías, y eso hace que sea más probable que nos enfrentemos en nuestra práctica clínica a un paciente séptico. Entonces hay como 3 pilares fundamentales para manejar un paciente con shock séptico. En primer lugar, los antibióticos. En segundo lugar, la reanimación hemodinámica y el control del foco de la infección. Pasando ya al proceso de las definiciones de sepsis, tenemos que en 1992 sale la primera publicación de consenso acerca de la definición de sepsis y desde esa época ya teníamos que se había establecido que la sepsis era una infección confirmada más SIRS y a partir de esa definición es que se realiza la primera definición de la campaña para sobrevivir a la sepsis. La campaña para sobrevivir a la sepsis nace en 2002 de parte de la Sociedad de Cuidado Crítico y de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, y el propósito de ellos es disminuir la morbimortalidad asociada a la sepsis. Entonces, mejorar una adherencia a un protocolo que permita que podamos tener mejores resultados en los pacientes. Y realmente desde que existe la campaña para sobrevivir a la sepsis, ha habido una mejoría tanto en la adherencia como una disminución en la mortalidad que alcanza aproximadamente el 9%. Entonces, tenemos que se han hecho varias revisiones del concepto de sepsis. El primer concepto que tuvimos es que la sepsis es una infección sospechada más la presencia de SIRS, lo que conocíamos pues antes, que estaba definido por la taquicardia, por la fiebre, por la taquipnea, por la leucocitosis o la leucopenia. Y en esa primera definición se adoptó el concepto de sepsis grave, que era cuando el paciente, además de tener estas condiciones, presentaba algún signo de disfunción orgánica. Después se revisa el concepto
y vamos a tener que se elimina el concepto de sepsis grave y ya se incluyen dentro del concepto de sepsis como tal la presencia de infección más SIRS más la disfunción de un órgano. Y posteriormente vamos a pasar a nuestra definición actual de sepsis, que es una infección que ha sido complicada por una disfunción orgánica que amenaza la vida del paciente debido a una respuesta desregulada del huésped. Esta es la definición actual y vamos a tener que la disfunción orgánica se va a establecer en términos de una escala que es la escala SOFA. El choque séptico está definido actualmente como una condición en la que el paciente ha progresado a una disfunción orgánica tal que ya tiene alto riesgo de comprometerse su vida. En este orden de ideas, entonces son pacientes que van a requerir un inicio y un mantenimiento de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y son pacientes que tienen un lactato mayor o igual a 2 a pesar de que le hemos hecho una reanimación hídrica adecuada. Pasando entonces a la escala SOFA, pues no nos vamos a detener mucho en los detalles de cómo se elabora, todos pues la conocemos y tenemos acceso a ella, pero es importante recalcar que se considera disfunción orgánica cuando esa escala me da un número mayor o igual a 2 y yo desconozco el SOFA previo del paciente o yo ya le he hecho el SOFA previamente y empieza a aumentar el SOFA en más o igual a 2 en la puntuación, entonces esto me está hablando de incremento de riesgo de morbimortalidad. Entonces, cada vez que aumenta 2 puntos el SOFA, vamos a tener un incremento en la mortalidad del 10%. Tenemos otra escala que es el QIT-SOFA, que es una escala básicamente para tamizaje que podemos utilizar por fuera de la UCI para identificar a los pacientes que están en alto riesgo de desarrollar sepsis y en alto riesgo de tener complicaciones e incluso mortalidad. Entonces, haciendo la claridad de que esta escala que tiene en cuenta 3 aspectos de la disfunción orgánica, que es tener una escala de Glasgow menor a 13 puntos, una tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, o tener una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Si nosotros tenemos que nuestro paciente tiene 2 o más en esta puntuación, entonces lo clasificamos como un paciente de alto riesgo. Aclarando que para hacer el seguimiento del paciente y en el ingreso a la UCI es necesario hacer la escala SOFA y no el Quick SOFA para determinar pues la evolución de nuestro paciente. Pasando a la fisiopatología de la sepsis y el choque séptico, pues hay que entender que no solamente se dan eventos hemodinámicos macros, sino que también se presenta disfunción a nivel del metabolismo, a nivel de la célula y del funcionamiento mitocondrial y que también hay lesión del endotelio, lo cual va a condicionar una serie de eventos pues, que afectan al paciente. Entonces, en la sepsis hay una liberación de óxido nítrico y de otras sustancias vasodilatadoras, las cuales van a hacer que disminuya la resistencia vascular sistémica. Esto acompañado de que los pacientes sépticos disminuyen sus niveles endógenos de vasopresina y esto empeora pues la caída de la resistencia vascular sistémica. Estamos entonces ante un choque que es de tipo distributivo y si yo tengo un paciente que reanimo hídricamente de la manera adecuada, ese paciente, si tiene una función cardíaca conservada, va a elevar su gasto cardíaco. Si ese paciente está en choque distributivo y no le hago reanimación hídrica, pues necesariamente voy a tener una caída de la precarga. Por otra parte, hay otros eventos moleculares y a nivel de la fibra miocárdica que afectan la contractilidad. Y lo que les decía, a nivel micro tenemos también entonces que hay una lesión del glicocálix, una lesión endotelial que va a condicionar la fuga de líquido hacia el espacio extravascular y esto se va a traducir en edema de los tejidos. Por otra parte, alteración del metabolismo energético y acidosis láctica y disfunción mitocondrial. Todas estas circunstancias a la postre me llevan a que yo tenga una entrega alterada de oxígeno a los tejidos, una baja perfusión y esto va a ocasionar la disfunción orgánica que se da en todos los sistemas en el contexto de sepsis. Bueno, esto para ilustrar un poco cómo se produce el daño del endotelio y del glicocálix en el choque séptico. Sabemos entonces que el glicocálix está formado por 2 capas básicamente, una capa interna
que está formado por proteoglicanos y una capa externa que está sobre todo formado por heparansulfato, por ácido hialurónico, y dentro de esas moléculas vamos a tener algunas proteínas plasmáticas de importancia como son la albúmina y la antitrombina. Cuando el glicocáliz está indemne, esto hace que se prevenga la coagulación y la trombosis en el endotelio, que se prevenga la fuga de líquido hacia el espacio extravascular y que se produzca pues un adecuado funcionamiento del endotelio como barrera. Sin embargo, cuando se produce la sepsis, se liberan pues una cantidad de citoquinas y todas las sustancias que liberan los neutrófilos, los macrófagos. Todas estas moléculas de adhesión que hacen que ellos lleguen al endotelio van a destruir y a producir una lisis de esas moléculas de ácido hialurónico, de esa capa del glicocálix, y de esta manera entonces la antitrombina no va a poder cumplir su función, se va a generar un ambiente que es protrombótico en el endotelio y también pues se van a romper ciertas moléculas que hacen que se empiece a producir la fuga de líquido a nivel del endotelio. Es muy importante tener en cuenta, además de todo lo que mencionamos, que el paciente séptico tiene un choque distributivo y por tanto pues tiene una vasodilatación y una vasoplegia, pero hay otras circunstancias que podrían explicar por qué en el manejo el paciente no responda a la reanimación inicial que se le haga. Entonces el paciente séptico presenta condiciones como insuficiencia adrenal y cardiomiopatía inducida por sepsis, cada una de las cuales entonces requeriría un manejo específico para poder no solamente manejar la parte del choque distributivo, sino estas otras dos entidades que tienen relevancia, y esto pues lo vamos a ver más adelante en la parte del manejo. Algo por mencionar en este orden de ideas es la cardiomiopatía inducida por sepsis. Tenemos entonces que la definición pues, del síndrome de disfunción cardíaca aguda que produce la sepsis no está relacionada con isquemia y se va a caracterizar por una dilatación del ventrículo izquierdo con presiones de llenado que son normales o bajas. Vamos a tener una contractilidad reducida del ventrículo izquierdo y podemos tener disfunción tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, bien sea diastólica o sistólica, y nuestro paciente va a ser poco respondedor a volumen. Entonces, estos pacientes que elevan troponinas, y la elevación de troponinas es un marcador de mortalidad, debemos tenerlos en cuenta porque probablemente van a necesitar inotropía en su manejo para poder resolver su cuadro. La cardiomiopatía inducida por sepsis es una entidad que es reversible, más o menos entre los 12 a 14 días después de la presentación tiende a autorresolver y a no dejar secuelas. Sin embargo, cuando se presenta, debe tratarse pues porque puede condicionar la mortalidad del paciente. Dentro de las causas de esta cardiomiopatía se han descrito varios mecanismos, entre ellas la disregulación del calcio, que hace que no se produzca ni una liberación adecuada desde el retículo sarcoplásmico y que tampoco haya una adecuada recaptación nuevamente, lo cual impide la adecuada relajación de la fibra miocárdica. Por otra parte, hay disfunción mitocondrial por las especies reactivas de oxígeno que se producen, y esto se traduce pues en una menor producción de ATP y una menor producción de energía. Y dentro de la fisiología de la sepsis tenemos pues los PAMS y los DAMS, que son los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados al daño. Los primeros, asociados a patógenos, pues son como tal, como su nombre lo dice, de las bacterias o del microbio que está produciendo el problema. Los DAMS son producidos endógenamente por el huésped como una respuesta, digámoslo, disregulada a la infección que se está presentando. El asunto es que estos patrones moleculares se unen a los toll-like receptor en las membranas celulares y van a desencadenar una serie de eventos en el núcleo y transcripción en el DNA, y se va a producir mayor cantidad de factor nuclear capa beta, y esto va a condicionar la producción de cantidades de factor de necrosis tumoral alfa y de interleucina 1, con todas pues, las consecuencias que tiene esto para una inflamación que no está adecuadamente controlada por el huésped. Por otra parte, pues la síntesis aumentada de óxido nítrico va a empeorar pues el contexto y la función de la fibra miocárdica. El otro punto del que les hablaba en el contexto de sepsis, que es la insuficiencia suprarrenal, tenemos que se presenta a todos los niveles del eje hipotálamo-hipófisis
glándula adrenal. Entonces, en cualquiera de estos niveles yo puedo tener una ausencia de la producción. ¿Por qué? Porque durante la sepsis yo puedo tener un daño anatómico que es por isquemia o por hemorragia, y esto puede ocurrir tanto en la hipófisis anterior como en la glándula adrenal. Entonces vamos a tener que los niveles tanto de CRH como ACTH pueden estar reducidos, o el daño puede estar como tal ya en la producción misma de cortisol a nivel de la glándula adrenal. Tenemos que los glucocorticoides son sustancias importantes para contrarrestar ciertos efectos de la sepsis, como son la inflamación, la disfunción endotelial y la hipoglicemia. Cuando no produzco cantidades adecuadas de glucocorticoides, entonces no voy a poder tener estas acciones que ayudan a controlar la respuesta del huésped a la infección. Tenemos entonces también que en el paciente séptico esa insuficiencia puede ser de origen iatrogénico cuando le administramos medicamentos como ketoconazol o como el etomidato. También tenemos que hay un transporte alterado de los glucocorticoides, porque en términos generales se disminuyen las globulinas de unión a corticosteroides, se aumenta la fracción libre de los glucocorticoides y esto impide que puedan tener una acción adecuada. Por otra parte, también hay una disminución del número y la actividad de los receptores de glucocorticoides. Entonces, no es solamente un problema de producción de glucocorticoides, sino que también vamos a tener una resistencia para que los glucocorticoides entren a la célula y tengan su acción. Recordando pues que el receptor es un receptor intracelular y que necesita ser el complejo glucocorticoide y su receptor ingresado al núcleo para producir sus efectos. Tenemos que la formación de radicales libres y todas las sustancias que se producen en sepsis van a afectar a múltiples niveles celulares la acción de los glucocorticoides. Esta es la razón por la cual en los últimos tiempos se ha hablado no solo de la suplementación con glucocorticoides, sino también con otras sustancias como la vitamina C, que van a ayudar a disminuir esa resistencia a la acción de los mismos. Bueno, ya habiendo hablado de la fisiopatología en resumen, vamos a hablar de los puntos claves de la campaña para sobrevivir a la sepsis que son útiles para los anestesiólogos. En términos generales, tenemos entonces que se han creado unos paquetes o unos bundles que inicialmente era de 3 horas, luego de 6 horas y el último revisado en 2018, que es un paquete de la primera hora, recalcando entonces que la sepsis es una emergencia en la cual tenemos que tener acciones desde la primera hora para poder mejorar los resultados en el paciente. Entonces, en esta actualización del 2018, que es donde se nos da este paquete de 1 hora, nos dicen, en primer lugar, debemos medir el lactato. El lactato, aunque está incrementado en otras entidades como falla hepática, por ejemplo, es una medida indirecta de la hipoperfusión tisular y cuando está elevado está asociado a peores desenlaces. Por eso es un examen de laboratorio que nos ayuda a guiar la reanimación y cuando mi paciente tiene un lactato mayor o igual a 2, yo debo saber que hay que hacer una remedición del mismo cada 2 a 4 horas para guiar la reanimación. En segundo lugar, debemos obtener cultivos. Bueno, aunque este es más un tema de pronto de la UCI, sí es muy importante para el anestesiólogo saber que en cirugía debe asegurarse la toma adecuada de la muestra para los cultivos del paciente porque esto es determinante para su tratamiento antibiótico. Idealmente, estos cultivos se deben obtener antes del inicio de antibióticos, sin embargo, esos cultivos no deben retrasar la cobertura antibiótica del paciente y debemos esperar máximo 45 minutos, sino iniciar los antibióticos adecuados. ¿Qué antibióticos? Antibióticos de amplio espectro, de acuerdo a la fuente que estemos sospechando y de acuerdo pues a las guías locales que tengamos en nuestra institución. ¿Qué cultivos vamos a tomar? 2 hemocultivos, tanto para aerobios y anaerobios, de 2 sitios diferentes y los cultivos de líquidos o de sitios que se requieran de acuerdo a la clínica del paciente según lo que estemos sospechando. El tercer punto es administrar antibióticos, como lo dijimos, de amplio espectro, y hay que tener en cuenta que el retraso del inicio de antibióticos tiene una repercusión en la mortalidad, teniendo que cada hora de retraso va a aumentar un 7% la mortalidad, y la misión como anestesiólogos es velar por el cumplimiento de la dosis en cirugía y que no se pierda ninguna dosis, entonces siempre hay que revisar cuál es el horario del paciente. Igualmente dentro del tratamiento, pues posteriormente,
debemos velar pues por la disminución de resistencia a los antibióticos y esto se logra haciendo un desescalamiento según los cultivos y los antibiogramas que hemos realizado. En cuarto lugar, tenemos entonces la reanimación con líquidos y la campaña para sobrevivir a la sepsis nos dice que debemos administrar en las 3 primeras horas un volumen de unos 30 cc por kilo si el paciente presenta signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son esos signos de hipoperfusión? Que esté hipotenso o que su lactato sea mayor o igual a 4 milimoles por litro. Es llamativo que digamos que no hay una evidencia robusta o metaanálisis basados en ensayos clínicos que nos digan por qué esta cantidad. Es aquí entonces que hacemos el llamado, que esto es una medida muy útil en el contexto de urgencia del tratamiento inicial del paciente, pero una vez yo inicio mi reanimación, realmente deberíamos guiar el volumen que le administro al paciente de acuerdo a las medidas idealmente dinámicas que yo haga para guiar mi terapia con líquidos. Entonces, en este caso, el mensaje también sería un poco individualizar de acuerdo a cada paciente. Y el quinto punto son los vasopresores. Tener en cuenta que esto hace parte de la primera hora de la atención en sepsis y que se deben administrar durante o después de la reanimación con cristaloides y no es necesario completar un volumen de 30 cc por kilo para poderlos iniciar. ¿Cuál es nuestra meta? Conservar una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio e insistir en el inicio temprano de los mismos, ya que esto se ha relacionado también con desenlaces en mortalidad. Cuando un paciente por cada hora de retraso en las primeras 6 horas de atención desde que se diagnostica el choque séptico, hay un incremento de la mortalidad del 5.3%. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta. Y un punto muy importante de la campaña para sobrevivir a la sepsis es el control de la fuente. Aquí nosotros jugamos un papel fundamental porque hay que tener en cuenta que también el retraso de la cirugía para el control de la fuente va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Entonces tenemos aquí estos dos estudios, el primero de ellos que ven a la izquierda, se hizo en pacientes que tenían choque séptico secundario a una perforación gastrointestinal. Es un estudio observacional prospectivo que incluyó 154 pacientes y ellos buscaron la relación entre el tiempo de inicio de cirugía y la supervivencia a 60 días y que encontraron que definitivamente sí había una asociación en la que el retraso aumentaba la mortalidad con un odds ratio de 0.31 y un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad con una P estadísticamente significativa. En este artículo ellos nos presentan este gráfico, ellos digamos dividen los tiempos de ingreso a cirugía en intervalos de 2 horas y si nosotros observamos en la gráfica, podemos mirar entonces que el 98% o la tasa de supervivencia de pacientes fue el 0.98 para aquellos que se operaron en las 2 primeras horas desde el diagnóstico. Y miremos cómo aquellos que se operaron entre 6 y 8 horas después, ninguno de ellos sobrevivió. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque es una urgencia quirúrgica, teniendo en cuenta que hablamos de control de la fuente exclusivamente. Es como una cirugía de control de daños y si hay que hacer ya otra cosa que no se trate estrictamente de eso, pues sí esperaremos a la estabilización hemodinámica del paciente. Este de la derecha es otro estudio que habla del impacto del control de la fuente en pacientes con sepsis severa del choque séptico. Este se incluyó pacientes con múltiples causas de choque séptico. Es un estudio también observacional prospectivo. Incluyó 3.660 pacientes y ellos quisieron ver cuál era la mortalidad comparando el grupo a los que le hicieron cirugía de control de la fuente y aquellos que no se le hizo ningún tipo de cirugía. Y ellos vieron que definitivamente la mortalidad fue menor en el grupo que fue llevado a cirugía con una P estadísticamente significativa. ¿Y qué notaron ellos en este estudio? Que a pesar de que cuando el paciente se llevaba a cirugía de control de fuente había una menor adherencia a los paquetes de reanimación y mayor severidad del cuadro, hubo menor mortalidad. Entonces esto también es muy importante, ellos nos presentan esta tabla y nos muestran que la mortalidad en la UCI fue menor en el grupo que fue llevado a cirugía.
Entonces, en conclusión, ¿cuánto tiempo esperar para una cirugía de control de la fuente? Esta se debe hacer tan pronto como sea posible después de que hemos iniciado una reanimación hídrica adecuada. Y esto en horas se traduce en 6 a 12 horas máximo desde el diagnóstico. Entonces, no se justifican esfuerzos prolongados para estabilizar un paciente crítico, especialmente si el paciente está en un estado de choque. Bueno, pasemos entonces ahora al manejo intraoperatorio. Dentro del manejo intraoperatorio vamos a hablar de varias cosas, que son la reanimación inicial, el manejo de líquidos endovenosos, vasoactivos, cómo se debe hacer la inducción, la relajación neuromuscular, qué debemos tener en cuenta para ventilar estos pacientes, qué debe guiar nuestra terapia transfusional y hablaremos acerca de esteroides. Entonces, en cuanto a la reanimación hemodinámica inicial, es importante tener en cuenta que ya en la campaña para sobrevivir a la sepsis del 2016 ya no se empezó a tener en cuenta el protocolo de Rivers, que había sido publicado, todos conocemos, en 2001 y que incluye dentro de sus metas para guiar la reanimación variables estáticas. Pues ya en la campaña del 2016 nos dicen no vamos a tener en cuenta esto porque, como vamos a ver más adelante, hay una serie de estudios que demuestran que eso no disminuye la mortalidad respecto a un cuidado usual. Entonces, ¿qué dice la campaña? Vamos a un paciente que tenga signos de hipoperfusión a reanimarlo con cristaloides a 30 ml por kilo. Vamos a tener una meta de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media si estoy dando vasopresores. Y mi meta también es normalizar el lactato en los pacientes que tienen hiperlactatemia por hipoperfusión. Entonces, esto sería como nuestro foco para iniciar el tratamiento. Nuevamente repito, importante tener en cuenta que es una emergencia médica y que la reanimación se debe iniciar de inmediato. Entonces, ¿por qué ya no se establece entonces la terapia temprana dirigida por metas que había sido propuesta por Rivers? Porque se hicieron 3 grandes estudios que son el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, donde ellos encontraron que no había diferencia en la mortalidad a 90 días cuando a los pacientes se les aplicaba este protocolo versus hacer un cuidado usual. ¿Qué es un cuidado usual? Igualmente, identificar tempranamente al paciente con las escalas, en este caso el SOFA, hacerle medidas de lactato y hacerle administración temprana y adecuada de cristaloides y antibióticos. Entonces, de pronto le queda a uno la duda, bueno, ellos ya no hicieron estas medidas o no se guiaron por estas metas específicas de Rivers, pero finalmente hicieron, digamos, entre comillas, lo que había que hacer y el tratamiento pues no difirió mucho de una cosa u otra. Tal vez eso podría explicar la falta de diferencia en la mortalidad, es una inquietud que dejamos pues aquí para el auditorio. Bueno, pasando ya a la monitoría del paciente con choque séptico, vamos a hablar un poco acerca de las variables dinámicas. Definitivamente se ha visto que hay una poca relación entre la presión venosa central, que es una variable estática, y la respuesta a líquidos que pueda tener nuestro paciente. Entonces, las variables dinámicas, que son las que me van a permitir relacionar qué pasa con el volumen sistólico cuando varía la precarga, y me van a de alguna manera permitir predecir la respuesta a líquidos endovenosos. ¿En qué se basan las variables dinámicas? En el hecho fisiológico que durante la ventilación a presión positiva hay una correlación o una interacción entre corazón-pulmón que va a condicionar unos cambios. Entonces, durante la inspiración con ventilación a presión positiva aumenta la presión intratorácica. Esto hace que baje el retorno venoso al ventrículo derecho, pero a su vez hace que aumente el retorno venoso al ventrículo izquierdo, porque pues hay una presión sobre todo ese lecho pulmonar que hace que en ese momento se aumente la precarga del ventrículo izquierdo y esto se traduce en un incremento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Esto pasa durante la inspiración. Al contrario, durante la expiración yo voy a tener una caída del volumen sistólico del ventrículo derecho, que se va a traducir ya en este momento, digamos, donde hay un tránsito de sangre a través del lecho pulmonar, se va a traducir en una disminución del retorno venoso al ventrículo izquierdo y esto hace que caiga el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. En conclusión, tenemos que durante la ventilación a presión positiva hay unos cambios cíclicos del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y este volumen sistólico va a aumentar durante la inspiración y va a disminuir durante la expiración.
Resulta que cuando hay una disminución de la precarga o el paciente tiene pues un déficit de líquidos, estos cambios son mucho más marcados. Entonces, en esta premisa se basan todas las medidas dinámicas que conocemos. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Ver en qué punto de la curva de Franz-Starling está mi paciente, ver si está en la zona dependiente de precarga o si ya está en la zona independiente y ponerle más líquidos no se va a traducir en ningún beneficio. Entonces tenemos varias medidas, tenemos pues algunas de ellas a partir de sistemas como el sistema PICO, el Volume View, o la línea arterial sencillamente, donde yo puedo ver la variabilidad de la presión de pulso, en los otros puedo ver la variabilidad del volumen sistólico, por ejemplo, y hay otras medidas ecográficas que también se consideran medidas dinámicas que están relacionadas con el índice de la vena cava inferior o con el delta del BTI, que lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta con estas medidas dinámicas? Que hay unas condiciones o unas limitaciones para que yo tenga la sensibilidad y especificidad adecuada. Y es la primera, que el paciente debe estar en ventilación mecánica y no debe tener esfuerzo ventilatorio, que debe usar volumen estridal por encima de 8 ml por kilo del peso predicho, que el paciente no debe tener una arritmia porque esto se va a traducir inherentemente en una variabilidad que no está explicada pues por falta de líquidos, que el paciente tenga falla cardíaca derecha porque en este caso el problema va a ser por la disfunción del ventrículo derecho y no por falta de líquidos. Entonces vemos que hay una serie de condiciones que debe cumplir el paciente para poder tener unas medidas confiables en cuanto a estas variables. Bueno, quería traer entonces este estudio que fue publicado ahorita hace poco en el 2021 y evaluó si la reanimación guiada por medidas dinámicas mejoraba los resultados en los pacientes con sepsis. Este fue un ensayo clínico controlado multicéntrico que incluyó 124 pacientes y ellos evaluaron la variación del volumen sistólico cuando se hacía una elevación pasiva de las piernas. Su resultado primario fue ver el balance de líquidos a las 72 horas de la salida a la UCI y ellos vieron que definitivamente los que fueron reanimados con esta medida dinámica tuvieron un balance menos positivo y se les administraron menos líquidos, como lo observamos aquí en el forest plot. Y dentro de los resultados secundarios encontraron que estos pacientes tuvieron menor requerimiento de terapia de reemplazo renal y menor requerimiento del uso del ventilador. Entonces estos fueron sus objetivos. No vieron de pronto mortalidad, pero sí es importante ver cómo repercute el hecho de usar una medida dinámica en la reanimación de nuestros pacientes. Entonces, en resumen, nuestra monitoría, pues obviamente el paciente que llega a cirugía en este contexto debe tener una monitoría ASA básica. Es importante tener una línea arterial que nos va a permitir una toma seria de gases arteriales y además pues guiar la monitoría hemodinámica de la que hemos hablado y poner un catéter venoso central que básicamente nos sirve para poner las múltiples infusiones y para hacer la reanimación con vasopresores que el paciente requiera. Ahora vamos a pasar al manejo de líquidos endovenosos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué vamos a utilizar, cristaloides o coloides? Para responder esta pregunta debemos traer a colación el estudio SAFE, el estudio más grande que se ha hecho respecto a esta pregunta. Y este fue hecho pues, en una población bastante grande, pacientes críticos, gran proporción de ellos eran pacientes sépticos, no todos, también había pacientes con trauma o por ejemplo con SRA no causado por la sepsis y ellos encontraron que no hubo diferencias en mortalidad cuando se utilizó la albúmina versus cristaloides. Entonces uno debe tener en cuenta el costo de la albúmina, que no representa un beneficio adicional respecto a los cristaloides y quedaría entonces a discreción del médico tratante si tal vez se podría usar en ese grupo de pacientes que va a requerir alto volumen de cristaloides, ya por la razón de que entendemos que la albúmina tiene una mayor vida media como expansor de volumen, pues permaneciendo en el espacio intravascular. Entonces aquí tenemos pues la tabla de los resultados donde vemos que todos los valores de P que están aquí, todos están por encima del 0.05. Ninguno de esos resultados pues fue estadísticamente significativo para mostrar una diferencia. Aquí tenemos el gráfico de Kaplan-Meier que nos ponen en el artículo y que compara pues los pacientes que recibieron albúmina y los que recibieron cristaloides
y nos habla de la probabilidad de supervivencia. Como vemos, pues ambas líneas muy cerca, no notamos una diferencia en los resultados. Respecto a la pregunta cristaloides o coloides, se han hecho estudios para evaluar los almidones. Entonces, este estudio hidroxietil STAR 130 0.38 versus cristaloides o albúmina en pacientes con sepsis. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluyó 9 ensayos clínicos controlados, y pues ya les hablé de la comparación que hicieron, y ellos vieron que usar este tipo de almidones incrementó el uso de terapia de reemplazo renal y las transfusiones de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues la gráfica que nos favorece entonces el hecho de que no debemos usar este tipo de sustancias para reanimación, porque sí incrementa el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Aquí tenemos pues la otra gráfica que nos habla de las transfusiones de glóbulos rojos, que fue el otro resultado que encontraron, que favorece usar albúmina o cristaloides versus GES. Bueno, entonces la lección definitivamente en sepsis son los cristaloides balanceados, y esto nace de este estudio que comparó cristaloides balanceados versus salina en pacientes críticos. Nuevamente estos tenían pues otras causas para estar en la UCI, pero gran parte de ellas tenían sepsis, y se encontró que definitivamente en el resultado compuesto de muerte, requerimiento de terapia de reemplazo renal de novo o tener una disfunción renal persistente, los resultados favorecieron el uso de cristaloides balanceados y no de salina. Bueno, este fue un ensayo clínico controlado que incluyó más de 15.000 pacientes en UCI, 1.363 de ellos tenían sepsis, y definitivamente, como les dije, hubo una menor tasa de ese resultado compuesto cuando se usaban los balanceados. Ellos usaron lactato de Ringer o Plasma-Lyte A en comparación a solución salina normal. Entonces, en resumen de líquidos, ¿qué tenemos? ¿Qué cantidad? Las guías de la campaña para sobrevivir a la sepsis recomiendan 30 cc por kilo en las 3 primeras horas, y después guiar con medidas dinámicas la reanimación, idealmente medidas dinámicas. Se prefieren las soluciones balanceadas, y la albúmina no ha demostrado superioridad, entonces tener en cuenta el costo para su uso en la clínica, y deben evitarse los STARS porque incrementan el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Ahora vamos a hablar acerca de vasoactivos. ¿Cuándo iniciar un vasoactivo en choque séptico? Entonces, durante o después de la reanimación con cristaloides, recordemos que hace parte del paquete de la primera hora. ¿Qué nos dice la literatura? Que definitivamente es mejor iniciar tempranamente la norepinefrina en pacientes con choque séptico a iniciarlo tardíamente. La campaña dice 1 hora, pero este estudio lo que hizo fue mostrar qué diferencia había en mortalidad a los 28 días si se utilizaba los vasoactivos en las primeras 2 horas o después de las primeras 2 horas de instauración del choque séptico. Es una cohorte retrospectiva que incluyó 200 pacientes con choque séptico, y como vemos acá en la gráfica, acá en el eje de la X la mortalidad y el tiempo en iniciar la norepinefrina, cómo se va incrementando la mortalidad a medida que aumentan las horas en que se inició el vasopresor. ¿Listo? Este es el odds ratio para muerte, y encontramos entonces también que a mayor cantidad de tiempo la mortalidad, el riesgo de morir se iba incrementando. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Pues el de primera elección sigue siendo la norepinefrina. Hay varios estudios que han comparado dopamina versus norepinefrina, y aunque no se ha demostrado que la mortalidad como tal sea más alta con dopamina, sí se ha visto que hay mayores tasas de arritmias, especialmente arritmias de tipo supraventricular. Es por esta razón que la primera línea es la norepinefrina. Este es un artículo que es un metaanálisis donde se comparaba dopamina versus norepinefrina, y aquí traje el forest plot para el resultado de arritmias. Entonces vemos que definitivamente se favorece el uso de norepinefrina versus dopamina, porque tenemos pues un RR que así no lo demuestra, y tenemos pues intervalos de confianza que la mayoría de ellos no atraviesan la unidad, y nuestro resultado neto en el diamante que nos muestra un RR menor de 1. Entonces, en este resultado se favorece el uso de norepinefrina y no de dopamina. ¿Cuáles son nuestras alternativas en choque séptico?
tenemos el grupo de las catecolaminas, que son la norepinefrina, ya dijimos que es la primera elección. También tenemos a la epinefrina y la dopamina, que si bien todavía se plantea como una opción en caso de que no contemos con otro medicamento, hay que aclarar que a diferencia de como se creía antes, no mejora la función renal, o sea, sí aumenta el gasto urinario, sí aumenta el flujo sanguíneo renal, pero esto no se traduce en una mejoría de la función renal. De hecho, actualmente se considera que usar dosis bajas es una mala práctica en la clínica y no es como se creía antes que, digamos, hay una dosis renal de dopamina. Como sabemos, por encima de 10 microgramos kilómetro es que vamos a tener el efecto alfa de vasoconstricción, aunado al que ya pues se ha conseguido a menores dosis del efecto beta. Otra opción que tenemos son alfa-agonistas como la fenilefrina, la vasopresina, que es un endopéptido, que sabemos entonces que actúan los receptores B1 y B2, que produce entonces una constricción de la arteriola eferente renal y esto aumenta la tasa de filtración glomerular y por esto también se estudió si esto mejoraba los desenlaces renales. Sin embargo, se ha visto que la infusión de hasta 0.06 unidades minuto no reduce la mortalidad ni reduce los días libres de insuficiencia renal aguda a los 28 días. La angiotensina 2, que es un medicamento pues que no lo he visto que tengamos en nuestro medio, solo ha sido estudiado para pacientes que tienen gasto cardíaco normal o elevado y no para pacientes con gasto cardíaco bajo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se utiliza para disminuir los requerimientos de otros vasopresores, generalmente en conjunto con norepinefrina. Bueno, esto pues como para traerlo a colación a propósito de la dopamina, 9 razones por las que no es efectiva en el paciente crítico, especialmente a bajas dosis. Entonces tenemos que hay una serie de efectos colaterales que tiene la dopamina que hacen que no sea el fármaco ideal para el paciente con choque séptico. Afecta la circulación esplácnica, afecta la respuesta inmune, la función endocrina, disminuye el drive respiratorio. Hay que tener en cuenta el principio de que la disoxia medular del riñón es un problema de demanda de oxígeno y no de flujo sanguíneo en los casos del paciente crítico. Que la actividad de la renina contrarresta el efecto de la dopamina en el paciente crítico, que tiene una actividad incrementada de renina, y que la dosis renal, entre comillas, de la que se hablaba antes de dopamina, no es predecible en el paciente crítico. Estas son, pues, por mencionar algunas de las razones por las cuales no se debe usar dopamina a bajas dosis en la UCI. En cuanto a la inotropía en sepsis, pues tenemos entonces que lo van a requerir aquellos pacientes con choque séptico que desarrollan bajo gasto, también aquellos en los que estoy sospechando o diagnostico una cardiomiopatía inducida por sepsis, y la primera línea para el tratamiento es la dobutamina. Sin embargo, la epinefrina sigue siendo una opción razonable y de hecho en estudios donde se ha comparado epinefrina versus combinación norepinefrina más dobutamina, no hubo diferencia en la mortalidad ni en la seguridad de los medicamentos. Esta opción del azul de metileno aparece en los artículos de choque refractario. Este es un medicamento que tiene pocos estudios, tiene algunos estudios observacionales y de series de casos, pero no hay una evidencia robusta que respalde su uso en choque séptico. Es un medicamento con un mecanismo de acción que lo que hace es inhibir la óxido nítrico sintetasa inducible y la óxido nítrico sintetasa endotelial, y de esta manera disminuye la producción de óxido nítrico, que dijimos que es uno de los mecanismos fisiopatológicos por el que se produce el choque en sepsis, y a su vez inhibe la guanilato ciclasa, y esto disminuye la concentración de GMP cíclico, lo cual se traduce en esa disminución de la vasodilatación que caracteriza el choque distributivo de la sepsis. ¿Listo? Entonces, en el manejo de una vasoplegia, de un choque refractario, sigue siendo una opción. Es un medicamento que disminuye el requerimiento de catecolaminas. Se ha visto que mejora la presión arterial media y la resistencia vascular sistémica, pero no se ha podido demostrar que mejore el gasto cardíaco en este contexto. Ahí pongo pues la dosis a la que se usa, se pone un bolo inicial y luego una infusión de mantenimiento, y como decimos, pues hacen falta otros estudios que nos vean cuál puede ser el papel realmente del azul de metileno en el manejo del paciente con choque séptico. Vamos a pasar ahora entonces a la inducción de la anestesia. Digamos que nuestro objetivo principal cuando se inducen estos pacientes es titular los medicamentos para disminuir su dosis y de esta manera disminuir el efecto que puedan tener sobre la hemodinamia de nuestro paciente.
Nosotros debemos evitar la hipotensión y la depresión miocárdica y por eso el paciente que va a ser inducido debe ser antes de eso recibir una reanimación preinducción que sea adecuada con cristaloides o con vasopresores. ¿Cuál es mi meta? Que idealmente mi paciente tenga una media entre 70 y 75 antes de la inducción, porque yo espero que esa media igual caiga un poco durante la inducción. Hemos visto entonces que clásicamente se describen el etomidato y la ketamina como los dos medicamentos que pueden proveer estabilidad hemodinámica a las dosis usuales. Sin embargo, no es descabellado pensar en otras opciones como propofol adjunto a un vasoactivo durante la inducción. Nuestro objetivo, como dije, es mantener adecuadamente la presión de nuestro paciente y pues así mantener su perfusión. En cuanto al uso de opioides, pues se utiliza la anestesia general balanceada idealmente y hay que tener en cuenta los perfiles de los diferentes opioides. ¿Cuál es la recomendación? Evitar la morfina, porque sabemos que puede producir más vasodilatación mediada por el efecto de liberación de histamina, también porque tiene un metabolito intermedio que es activo y que se va a acumular en casos de insuficiencia renal, lo cual no es infrecuente en el paciente que tiene choque séptico. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Se puede usar fentanil o remifentanil, teniendo en cuenta pues que este también puede causar hipotensión, pero pues al tener una degradación por esterasas plasmáticas no va a ser dependiente de órganos como el hígado y el riñón para tener un metabolismo y una eliminación. Entonces traje algunos estudios acerca de tomidato para inducir pacientes críticos. Tenemos primero este metaanálisis que fue publicado en el 2012, es una revisión sistemática y metaanálisis. Ellos incluyeron algunos estudios observacionales, pero yo traje el forest plot de los ensayos clínicos controlados que incluyó el estudio. ¿Qué resultados vieron ellos? Ver si una dosis única de tomidato en la inducción estaba asociada con mortalidad o con insuficiencia adrenal en sepsis. Este es el primer forest plot con el desenlace de mortalidad. Y ellos sí encontraron que de acuerdo a los RRs y pues al peso de los estudios, sí había una diferencia y sí había mayor mortalidad en el grupo que recibió etomidato. Este fue publicado, como dije, en el 2012 y nos ponen también este forest plot para el otro resultado que fue la presencia de insuficiencia adrenal y también encontraron que sí había mayor presencia de insuficiencia suprarrenal en los pacientes que recibieron etomidato, así fuese una dosis única. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia suprarrenal que produce el etomidato bien suele ser transitoria, pero puede producirse hasta 48 horas después, así se ponga una sola dosis en la inducción. Está este otro estudio que es más nuevo, que evalúa el efecto de una dosis única de etomidato y ellos sí no encontraron diferencia en la mortalidad en pacientes con sepsis. Entonces vemos que aún es discutido si el desenlace de mortalidad realmente es diferente cuando usamos etomidato o no utilizamos etomidato. Este también fue una revisión sistemática y metaanálisis con un mayor número de estudios y un mayor número de pacientes, pero ellos no encontraron diferencia en mortalidad. Vemos un RR de 1.20 con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad y que por lo tanto no tendría significancia estadística. Pero también nos ponen este forest plot que nos permite ver el otro resultado que estudiaron, que fue la insuficiencia suprarrenal. En este resultado sí encontraron diferencia y sí vieron que el riesgo relativo era mayor a 1 en la mayoría de los estudios y nuestra medida resumen acá en el diamante, definitivamente sí encontraron que los pacientes que recibían etomidato tenían pues una mayor tasa o riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal. En cuanto a la ketamina, que es el otro medicamento que clásicamente hemos descrito que nos serviría para favorecer la estabilidad hemodinámica, hay que tener en cuenta que es un simpático mimético, pero que va a depender de si mi paciente está depletado o no de catecolaminas para poder tener esa estabilidad hemodinámica, porque en sí el medicamento es un inotrópico negativo directo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el paciente séptico porque ese paciente puede estar depletado de catecolaminas. Se han hecho varios estudios observacionales, no los traje aquí, no son estudios muy grandes, pero en conclusión no se ha visto que haya superioridad de la ketamina frente al etomidato en cuanto a mortalidad y en cuanto a falla orgánica. Entonces es una opción, pero no ha mostrado superioridad respecto al etomidato. Y quise traer este artículo relativamente reciente de la Sociedad Francesa y ellos hicieron un ensayo clínico
aleatorizado doble ciego, donde cogieron 43 pacientes, cogieron un brazo de 22 pacientes al que le hicieron una inducción con una dosis de ketamina 1 miligramo por kilo más midazolam 0.05 miligramos por kilo, y cogieron otro brazo y le dieron ketamina a la mitad de la dosis, o sea, 0.5 miligramos por kilo, le adicionaron lidocaína 1 miligramo por kilo y la misma dosis de midazolam. ¿Qué encontraron ellos? Que la presión arterial media en los 5 minutos posinducción fue mayor en el grupo de ketamina más lidocaína. Aquí tenemos pues los resultados. Una presión arterial media de 82 en promedio para este grupo y de 73 para el otro, con una P que es menor a 0.05. Entonces, en este grupo y los registros de presiones arteriales, como vemos en la gráfica, sí fueron mayores para el grupo en el que la inducción se adicionó lidocaína y se disminuyó la dosis de ketamina. Entonces, es algo de pronto interesante que le abre a uno la puerta a otras opciones para la inducción de los pacientes con choque séptico. Y estuvimos pues también buscando con mi tutor si el ketofol, que es una mezcla que usamos acá y que de hecho uno tiende a pensar que de pronto no hay muchos estudios de él y que uno tiene la duda de si puede mezclarse o no mezclarse en la misma jeringa, pues me llamó la atención este estudio, que también es un ensayo clínico controlado llamado Keep Pace, es un ensayo clínico reciente. Ellos mezclan igualmente el propofol y la ketamina. Lo hacen haciendo que quede una mezcla de 5 miligramos por cc de ambos medicamentos y utilizan una dosis que es de 0.5 miligramos por kilo para cada uno de los medicamentos. ¿Listo? Entonces, usan este medicamento para la inducción. Fue un ensayo clínico aleatorizado, incluyó 160 pacientes de UCI, eso sí, heterogéneos, estaban allí por diferentes causas, y compararon el cambio en la media a los 5 minutos posintubación. Ellos no encontraron diferencia cuando se utilizaba el ketofol versus cuando se utilizaba etomidato, pero etomidato a una dosis mucho menor. Allí hay un error en la dosis, era 0.15. O sea, no usaron una dosis de 0.3 miligramos por kilo usual, sino de 0.5, la mitad de la dosis. Y no encontraron diferencias en esos registros de presión arterial. O sea que al no mostrar pues que fuese, digamos, más deleterio ni nada, seguiría siendo una opción para usar en el paciente crítico en intubación. En cuanto a la relajación neuromuscular, básicamente se debe tener en cuenta que el paciente séptico puede cursar o con falla hepática o con falla renal, y que en general los relajantes aminoesteroideos tienen un metabolismo hepático y tienen excreción renal. Por lo tanto, la duración de la relajación no va a ser predecible en estos pacientes y uno debería optar de pronto por esta razón por las silisoquinolonas, como atracurio o cisatracurio, que tienen metabolismo de Hoffman y no son dependientes pues, del funcionamiento de estos órganos. Sin embargo, muchas veces vamos a estar enfrentados a pacientes que requieren una secuencia de intubación rápida. Las opciones siguen siendo las mismas: succinilcolina, con la salvedad del riesgo de hipercalemia, especialmente si el paciente cursa ya con hipercalemia o con falla renal o tiene condiciones que hacen una regulación a la alta de los receptores de acetilcolina, como son pacientes postrados crónicamente o pacientes con quemaduras, por ejemplo. Y la otra opción es el rocuronio a una dosis de 1.2 miligramos por kilo. Sin embargo, si el paciente va a salir intubado a la UCI, pues realmente la duración de la relajación no sería, digamos, un asunto que le preocupe tanto al anestesiólogo. Pasando ya al manejo de la ventilación, es realmente lo que se dice en choque séptico es extrapolado a los pacientes con SDRA en general. Se prefiere la ventilación protectiva teniendo en cuenta un volumen tidal de 6 ml por kilo del peso predicho del paciente, manteniendo una presión plató menor de 30 centímetros de agua, de una PIB mayor de 5. En pacientes que cursan con sepsis y SDRA severo, pues debemos usar PIB más alta y mantener la driving pressure entre 2 y 15, menor a 12 o 15 centímetros de agua. Entonces, en términos generales, en el perioperatorio debemos manejar volúmenes bajos, teniendo en cuenta aquellos pacientes que no me van a tolerar hipercapnia o que tienen patologías en que la hipercapnia definitivamente es deleteria, y esos son los pacientes con hipertensión pulmonar severa, pacientes con hipertensión endocraneana, con ciertas condiciones que hagan que la hipercapnia pues sea un problema. Debemos utilizar la PIP, arrancando por un PIB de 5, y es recomendable usar maniobras de reclutamiento intermitentes para estos pacientes.
En cuanto a la terapia transfusional, el estudio, digamos, más grande que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2014 es el estudio TRIS. Este estudio incluyó casi 1.000 pacientes con choque séptico en UCI y ellos quisieron comparar mortalidad 90 días cuando se usaba un umbral transfusional de 7 versus 9 gramos por decilitro de hemoglobina, que encontraron que realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad a los 90 días, ni en la tasa de eventos isquémicos, ni en el uso de vasopresores. Por ende, se recomendaría entonces el umbral de 7 gramos por decilitro, porque lo que sí vieron ellos es que los pacientes que les ponían este umbral en promedio recibieron 1 unidad menos de glóbulos rojos. Y pues sabemos entonces que esto se traduce pues no solo en el ahorro para pues las instituciones donde está el paciente, sino el menor riesgo de desarrollar efectos adversos asociados a la transfusión. Entonces, hay que tener en cuenta que las transfusiones incluyen riesgo de inmunosupresión, riesgo de injuria pulmonar asociada a transfusión. Como dijimos, el umbral debe ser 7 siempre que no tengamos un paciente que esté con isquemia miocárdica, que tenga una hemorragia activa o que esté hipoxémico persistentemente. Los pacientes con sepsis tienden a desarrollar coagulopatía y cuando esto se presenta, las pruebas viscoelásticas son de utilidad, la tromboelastografía y la tromboelastometría. Tener en cuenta que el plasma fresco congelado no se debe transfundir en ausencia de hemorragia o si se le va a hacer al paciente procedimientos invasivos con alto riesgo de sangrado y que la transfusión de plaquetas se hace cuando el paciente tiene una trombocitopenia menor a 50.000 pero con un sangrado activo o con el plan de llevarlo a una cirugía con alto riesgo de sangrado. O si el paciente tiene plaquetas menores a 20.000, si tiene riesgo de sangrado, pero no está sangrando. O si esas plaquetas están menores a 10.000 en ausencia de sangrado o de otras cosas. En ese caso sí sería mandatorio la transfusión de plaquetas. Ahora vamos a hablar un poco de insuficiencia adrenal y esteroides en sepsis. Entonces tenemos este estudio que es el estudio adrenal. De los estudios que se ha hecho con esteroides es el que tiene una mayor cantidad de pacientes. Es un ensayo clínico controlado que incluyó 3.800 pacientes que tenían choque séptico y estaban con ventilación mecánica. Y ellos lo que hicieron fue dividirlos en dos grupos. A uno les dieron placebo y a otro le administraron una dosis de hidrocortisona de 200 miligramos por día. Y ellos no encontraron diferencia en la mortalidad a los 90 días cuando administraban hidrocortisona versus placebo. Y eso lo podemos ver acá en el gráfico de Kaplan-Meier, que la tasa de supervivencia realmente fue muy similar. Tenemos un hazard ratio para muerte de 0.95 muy cercano a la unidad, con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad y con una P que es mayor a 0.05, sin significancia pues en la diferencia de este resultado. Entonces tenemos que se han hecho varios estudios. En esta tabla de la parte superior tenemos el resumen de los estudios que se han hecho. De ellos el más grande, el Adrenal, y uno de los últimos es el Approach, que incluyó 1.241 pacientes. Llama la atención que en este estudio la tasa de mortalidad de los pacientes en general fue más alta y esto es una diferencia que tiene con los otros estudios. Este estudio sí encontró que había un beneficio en cuanto a la mortalidad de un 6.1%, a diferencia de los demás estudios que no habían encontrado tal diferencia. Pero en este estudio lo que ellos hicieron fue administrar hidrocortisona más fludrocortisona versus placebo. Entonces aquí vemos el gráfico de Kaplan-Meier con una P que sí es estadísticamente significativa. En conclusión, entonces, en paciente que tenga choque séptico, que yo le haya hecho una adecuada reanimación hídrica, que haya iniciado vasopresores, pero ese paciente persiste inestable hemodinámicamente, entonces el esteroide es una opción y se va a administrar a una dosis de 200 miligramos por día de hidrocortisona. Generalmente se hace un bolo de 100 miligramos y se sigue por una dosis que es de 50 miligramos cada 6 horas. Como dijimos, los estudios tienen resultados contradictorios en cuanto a mortalidad, pero lo que sí está muy claro es que no deben ser utilizados como profilaxis porque no se ha demostrado que disminuya la incidencia de insuficiencia suprarrenal. O sea, es un tratamiento, no es un profiláctico. Otras terapias, digamos, alternas que han resultado en los últimos años son la vitamina C y la tiamina. Y esto se ha dado porque, como mencioné, el problema en sepsis no es solamente de que haya una depresión o una falta de producción de glucocorticoides, sino
que también hay una resistencia para la utilización y para que ellos tengan sus efectos fisiológicos. Entonces aquí ha aparecido la vitamina C o ácido ascórbico y la tiamina. El ácido ascórbico como un antioxidante que, como vimos en la gráfica de hace un rato, disminuye esa acción de los radicales libres de oxígeno y de todas esas sustancias que hacen que la célula no pueda utilizar adecuadamente los esteroides. Entonces, en este orden de ideas, mejora la acción de los glucocorticoides a nivel intracelular y hay que tener en cuenta que los estudios se han hecho con vitamina C a altas dosis. Son dosis endovenosas a razón de 1500 miligramos cada 6 horas, dosis considerables que tienen un efecto secundario y es la formación de oxalatos a nivel renal. Y esta precipitación y la formación de cálculos puede empeorar la falla renal de mi paciente. Pero entonces aquí viene el papel de la tiamina. La vitamina B1 o tiamina, que se ha estudiado en dosis de 200 miligramos día, va a prevenir la formación de esos cristales y además recordemos que es un cofactor fundamental para la acción de la piruvato deshidrogenasa que favorece la formación de acetil-CoA a partir del piruvato en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué se ha visto? Que la terapia HAT, como se conoce, que es la combinación de hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina, mejora la mortalidad. Esto fue en un estudio observacional retrospectivo, o sea, están corriendo más estudios en cuanto a esta nueva terapia de un mayor peso estadístico para poder considerarlo, pues, que tiene unos resultados contundentes, pero es como una nueva visión dentro de la fisiopatología de sepsis que podría ayudarnos con los pacientes. Vamos a hablar ahora de ecografía para la reanimación en choque séptico. Resulta que en los últimos años y ahora en el 2021 se publicó un artículo muy interesante donde se propone un protocolo ecográfico para guiar la reanimación que le voy a hacer a mi paciente con choque séptico. Tiene una ventaja y es que puedo hacer uso antes de la inducción. Recordemos, por ejemplo, que la variabilidad de presión de pulso que nos ofrece la línea arterial requiere que el paciente ya esté ventilado y ya esté pues bajo anestesia general para cumplir todas esas condiciones, pero este protocolo puede ser usado antes de la inducción y básicamente ellos proponen utilizar un POCUS, le han llamado EC-ALS, y incluir 3 ventanas. 3 ventanas, cada una de las cuales tiene un propósito. Hacer una ventana cardíaca subsifoidea de 4 cámaras, hacer allí en esa misma ubicación del transductor, pues girándolo, una vista de la vena cava inferior y hacer una evaluación pulmonar rápida que incluye los apex de ambos pulmones. Esto tiene un propósito. Con la subsifoidea, ver cómo está el funcionamiento de los ventrículos. Con ver la vena cava inferior, ver si el paciente puede o no ser respondedor a líquidos. Y con la evaluación pulmonar, ver si mi paciente tolera o no tolera más líquidos. Estos son como los 3 propósitos y de esa manera puede uno como aprenderlo más fácil. Ellos clasifican dentro de su protocolo que viendo estas ventanas uno puede agrupar los pacientes en 7 fenotipos diferentes y esos fenotipos a su vez los han agrupado en 3 clústeres. Esos clústeres comparten, tienen pues en común que el manejo es muy similar. ¿Listo? Entonces vamos a ver, para que no se nos olvide, que necesitaríamos una ventana subsifoidea de 4 cámaras, una vista de la vena cava inferior y una ventana pulmonar en los apex de ambos pulmones. Listo. Hay otras valoraciones ecocardiográficas, una de ellas transesofágicas, esa ya se ha descrito, describe los pacientes en 5 perfiles, pero ahí hay que hacer un tipo de medidas que toman más tiempo y requieren más entrenamiento. La idea de este protocolo es que desde los residentes y los anestesiólogos, sin necesidad de muchas horas de entrenamiento, puedan desarrollarlo en su práctica clínica. Entonces tenemos el primer clúster, que es este que está pintado en el cuadro de amarillo. Dentro de este primer clúster están 3 fenotipos. Este clúster comparte la característica de que tiene cavidades pequeñas o normales y que la contractilidad global o bien está incrementada o bien está normal. Entonces el fenotipo número 1 es el paciente, digamos, más frecuente que va a llegar de entrada a urgencias, que es el paciente que tiene unas cavidades pequeñas porque está depletado de líquidos. Vamos a encontrar una vena cava inferior que está muy colapsada y vamos a encontrar en los pulmones un patrón normal de líneas A. Entonces este es el perfil típico del paciente que está en un choque hipovolémico. Entonces ya voy como pudiendo hacer la asociación de qué tipo de terapia me va a servir para este paciente, pues eso lo vemos en la siguiente diapositiva.
El fenotipo 2 no tiene las cavidades pequeñas, es un paciente que tal vez yo ya lo he reanimado hídricamente, sus cavidades están de un tamaño normal, pero tiene una vena cava inferior que es colapsable y su patrón pulmonar sigue siendo normal de líneas A. Ese paciente que ya reanimé con líquidos está posiblemente en un choque distributivo y entonces ya sí voy a pensar en qué terapia me va a servir en este caso. Y por último, el tercer fenotipo de este clúster, que es el paciente que tiene dilatación de la aurícula izquierda y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo con un septo que también está engrosado, pero no está aumentado el tamaño de la cavidad como tal. Este paciente que tiene pues ya una patología cardíaca de base, que sea por hipertensión arterial sostenida o porque tiene una estenosis aórtica ya desarrollada desde antes, este paciente en la ventana de la vena cava inferior también está colapsable y su patrón pulmonar es de líneas A normal. Pues bien, este es el paciente que tiene una disfunción diastólica y que puede o no estar adicionado con un choque de tipo hipovolémico o distributivo. ¿Listo? Perdona acá un momentico. Bueno, entonces acá en el clúster número 2, que es el cuadro que está en azul, tenemos dos fenotipos, que son el 4 y el 5. Este paciente ya tiene las cavidades dilatadas, ¿listo? Y tiene también una contractilidad global que está disminuida, ¿listo? Entonces en el fenotipo 4 tenemos que tiene dilatación tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo, lo tenemos acá con cavidades derechas normales, ya este paciente tiene una vena cava que está pletórica, está llena y tengo un patrón de líneas B en la parte pulmonar. Este paciente, tanto el fenotipo 4 como el 5, que no solo ya tiene las cavidades izquierdas dilatadas, sino las 4 cámaras, que también tiene una cava pletórica y que tiene un patrón de líneas B, ese paciente está en un choque cardiogénico, en una falla de bomba, probablemente pues su corazón ya estaba mal también, y probablemente estamos ante un edema pulmonar por alta presión. Entonces, este va a requerir otro manejo diferente. Y por último, en el clúster 3, tenemos a ese paciente o que bien tiene un fallo agudo del ventrículo derecho o que ya tenía una hipertensión pulmonar crónica o una falla crónica del ventrículo derecho y ese paciente, sus cavidades izquierdas tienen una contractilidad incrementada o normal. O sea, su problema es del corazón derecho. Por lo tanto, en el fenotipo 6 tenemos dilatación del ventrículo derecho, pero no tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, ni de sus paredes. Tenemos una vena cava inferior que está pletórica y tenemos un patrón que puede ser de líneas A o de líneas B, dependiendo del paciente. Y el fenotipo 7 ya tiene, aparte de la dilatación, tiene una hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. ¿Listo? Entonces lo vemos allí también con una vena cava que está pletórica, está llena y cuyos pulmones pueden estar en el patrón de líneas A o de líneas B. Entonces, ese paciente del fenotipo 6 es el típico paciente que tiene una falla aguda del ventrículo derecho, muchas veces asociado a un SDRA. ¿Qué lo define básicamente? Si el paciente tiene una hipertrofia de las paredes, de las cavidades derechas, porque si el paciente ya tiene hipertrofia, yo asumo que ya tenía una falla crónica del ventrículo derecho con una falla aguda sobreagregada, muy probablemente empeorada por su SDRA y además hipertensión pulmonar. Este paciente es, digamos, de los perfiles más retadores porque son de los pacientes que tienen más riesgo de hacer paro posinducción y hay que tenerlo en cuenta en la hemodinamia. Entonces, ¿de qué me sirve reconocer estos patrones? Pues saber qué terapias o cómo voy a enfocar yo mi manejo. Entonces, los pacientes del clúster A, si están en el 1, lo primero son los líquidos porque dijimos que es un paciente en choque hipovolémico. Pero si es un paciente que ya lo reanimé y que está en un choque distributivo, pues le voy a adicionar entonces ya vasoactivos. ¿Cuáles? Pues norepinefrina, vasopresina, fenilefrina. Aquí en este caso, nuestra variabilidad de la presión de pulso, si tengo una línea arterial, es acertada y entonces pues tenemos que tener unas condiciones que ya se los mencioné para que sea confiable su medida. El segundo clúster, miren que ya disminuimos la cantidad del reto de líquidos que le voy a dar al paciente, ¿ya? Y es porque ese paciente ya tiene dilatación de las cavidades y ya no tiene pues una vena cava que está tan colapsada. Entonces sí hago un reto de volumen con mucho más cuidado, pero allí ya cobran importancia los vasopresores y si es necesario agentes inotrópicos.
En ese caso, si hay dilatación de las cavidades derechas, yo tengo que tener en cuenta que la variabilidad de la presión de pulso no podría ser tan certera y que yo tendría que examinarla bien si la va a tomar en cuenta o no. Y por último, en el clúster 3, muchos menos volumen, y en el fenotipo de tipo 7 sí que no voy a administrar volumen al paciente, puedo usar un vasoactivo tipo vasopresina que no me va a incrementar la resistencia vascular pulmonar y que me va a ayudar a mejorar la resistencia vascular sistémica sin aumentar pues las pulmonares y por lo tanto va a beneficiar al paciente. Los agentes inotrópicos, inodilatadores, ya en ese caso entran en juego dobutamina, levosimendan, y si ya tengo pues una dilatación de cavidades derechas y yo sé que está fallando el ventrículo derecho, pues allí yo ya sé que la variabilidad de presión de pulso no es confiable y que ese dato dinámico que me dé la línea arterial no debe guiar mi terapia. Este es un ejemplo que ellos dan allí de cómo sería la evaluación ecográfica del paciente, cómo llegaría el paciente primero en un perfil 1 que lo vemos acá, ¿cierto? Un paciente con una contractilidad que incluso está hiperdinámico, pero le falta precarga, le administro bolos de líquidos, a medida que lo voy reanimando, este paciente me cambia de perfil, entonces, ¿cuál es el llamado? Como que en esta gráfica, usted tiene que hacer una reevaluación periódica, a ver si su paciente ha cambiado de fenotipo y cómo va a reorientar su terapia. Entonces, este es un paciente que llega en estas condiciones hiperdinámico, pero falto de líquidos, que se reanima hídricamente adecuadamente, se le hace la inducción, ya tiene el corazón llenito, ya ese colapso de la vena cava inferior no es tan marcado, entonces continúo con mis líquidos a menor volumen y ya adiciono norepinefrina. ¿Listo? Pues resulta que si de pronto se nos ha ido un poco la mano en el manejo de líquidos, o otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que iniciar un vasoactivo puede desenmascarar una falla cardíaca del paciente, porque yo le aumento la poscarga y le aumento el reto del trabajo hacia ventrículo, entonces ahí empiezo a ver que está fallando. Entonces aquí ya vemos cómo nos cambió hacia un fenotipo 4, donde hay dilatación de las cavidades izquierdas, donde ya tengo una vena cava inferior pletórica y ya mis pulmones, que estaban, digámoslo, entre comillas secos, se han llenado y tienen un patrón de líneas B. Ahí sé que ya los líquidos no son la mejor opción y que yo tengo que, si mi paciente sigue inestable con una presión arterial por debajo de 65, voy a pensar en los vasoactivos más inotrópicos y pensar ya en terapias que abarquen otras causas como son los esteroides y lo que hablamos de la tiamina y la vitamina C. ¿Listo? Y tener en cuenta entonces que aparte de la parte ecográfica, vamos a mirar la variación de la presión de pulso si tenemos una línea arterial en nuestro paciente. Este es un video del profesor Fabricio con la cortesía de él que nos dio para ver cómo se evalúa la integral velocidad-tiempo, que nos sirve para estimar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco, es una medida del performance cardíaco. No sé cómo estamos de tiempo, quisiera que alguien del auditorio me diga si de pronto vemos cómo se desarrolla, esto es un aspecto técnico o si continuamos con otra cosa. Yo creo que en miras del tiempo continuemos, Claribel. Listo, perfecto. Bueno, entonces el BTI, que lo medimos pues en una ventana de 5 cámaras y lo medimos a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta derivada de integral velocidad básicamente pues tiene una medida que cuando es mayor de 17 se correlaciona con volúmenes sistólicos por encima de 50 y eso quiere decir pues que está dentro de la normalidad. Cuando hay un punto de corte menor de 17, entonces voy a ver que hay un problema en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco. Entonces hay como un mapa mental, esto es otra cosa diferente al protocolo que acabamos de ver, donde el BTI podría guiar mi terapia y sobre todo ver qué tipo de choque está predominando en mi paciente. Entonces si el BTI es mayor a 17, o sea, no tengo problema con ese volumen sistólico, pues definitivamente mi paciente está hipotenso por una baja en la poscarga, por una disminución de la resistencia vascular sistémica y estamos ante un choque distributivo y sabemos que la terapia básicamente va a ser con vasopresores. Pero si ese BTI está normal, menor de 17, yo tengo que empezar a ver por qué. Entonces, ¿tengo algún problema de cebado del ventrículo izquierdo? Cuando eso me pasa, lo primero que yo voy a ver es irme a evaluar la función del ventrículo derecho. Si la función del ventrículo derecho está alterada, entonces estoy ante un choque de tipo obstructivo. Pero si esa función del ventrículo derecho está normal, entonces voy a hacer con ecografía una medida dinámica de respuesta a líquidos, que puede ser con elevación pasiva de las piernas,
Y si eso es positivo, entonces estoy ante un choque hipovolémico. Si al contrario, esas dos cosas son normales, entonces ya me voy a ir a mirar cuál es la contractilidad de ese corazón. Si el problema es de contractilidad, que lo voy a mirar básicamente con la fracción de eyección, estaremos ante un choque cardiogénico. Es como un esquema mental que nos puede guiar para saber cómo vamos a manejar ese paciente y cuál va a ser el problema exactamente de nuestro paciente. Bueno, este es un artículo que es el efecto de la variación del BTI en la evaluación de la respuesta a líquidos en pacientes con choque séptico. Este es un estudio que es observacional, que no tiene muchos pacientes, son 44 pacientes y eso tiene sus limitaciones, pero ellos quisieron ver cuál era el valor predictivo del delta del BTI. El delta del BTI es una medida que se hace en el paciente cuando llega, se le hace una elevación pasiva de piernas a 45 grados y a los 5 minutos se le hace una nueva medición del BTI y se calcula cuál es el delta. Si ese delta es mayor al 12%, uno considera que ese paciente muy probablemente va a ser respondedor a volumen. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer eso, coger pacientes con sepsis en ventilación mecánica y ellos concluyeron con un análisis estadístico que es efectivo en evaluar la respuesta a fluidos. Recalcando aquí nuevamente la importancia de las medidas dinámicas y de la variación pues o el delta del BTI. ¿Listo? Entonces ellos para este estudio encontraron una sensibilidad del 87% y una especificidad del 95%. Este es otro estudio reciente, publicado en 2020, que esta vez evaluó fue los índices de vena cava. Este sí es un ensayo clínico controlado con 202 pacientes y ellos quisieron comparar el manejo de líquidos guiados por ultrasonido versus el cuidado usual, que habla pues de lo que dice la campaña, de la campaña para sobrevivir a la sepsis, y midieron los índices de vena cava inferior, recordando que yo voy a medir la colapsabilidad de la vena cava en el paciente que está en ventilación espontánea y voy a hacer la distensibilidad en el paciente que está en ventilación mecánica. Pues ellos no encontraron diferencia en mortalidad 30 días cuando se hacía la guía por ultrasonido versus el cuidado usual, pero ellos sí vieron que el volumen de líquido administrado en 24 horas para los pacientes era significativamente menor. Y esta es la gráfica que ellos nos muestran en cuanto al resultado pues, de mortalidad. Este es un Kaplan-Meier de la probabilidad de supervivencia y vemos con un hazard ratio, con un intervalo de confianza que cruza la unidad y con un valor de P que es de 0.8 sin significancia estadística entre ambos grupos. Entonces, podemos concluir en que el choque séptico es una emergencia médica, que el anestesiólogo tiene un papel fundamental, digamos que esta es la perspectiva perioperatoria, no desde el cuidado intensivo como tal, pero los anestesiólogos sí nos enfrentamos pues en la práctica diaria a muchos pacientes con choque séptico y entonces es importante saber hacer una reanimación inicial adecuada. Tenemos la capacidad de hacer una monitoría invasiva y hacer un manejo intraoperatorio que va a impactar en los resultados del paciente y entender que la ecografía es una herramienta que permite una evaluación en tiempo real y nos puede guiar nuestro manejo hemodinámico individualizado para cada paciente. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los que permanecieron con nosotros. Bueno, Claribel, muchas gracias por tu revisión muy completa. Nos diste un repaso inicialmente de la fisiopatología de la sepsis, posteriormente cómo debemos, desde el punto de vista perioperatorio, hacer una valoración adecuada, luego ya en el intraoperatorio la inducción y cómo monitorizar a la luz de la evidencia estos pacientes. Nos mostraste las variables dinámicas de valoración de volumétricas de precarga, de gasto cardíaco, para terminar pues con la nueva herramienta de los últimos años, el ultrasonido enfocado en problemas, con esos dos grandes protocolos, el de los fenotipos y con el protocolo basado en la medición del gasto cardíaco a partir de la medición del BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, utilizando la ecografía para valoración de funcionabilidad y de precarga. Entonces, creo que hay varias preguntas.
Tú que estás de anfitriona, ¿le puedes dar la palabra al doctor Delgado, que veo que levantó la mano? Sí, porfa, regálenme un momento, ya la doy. Listo, profesor Delgado, ahí puede activar el micrófono. Sí, ya, gracias. Felicitaciones, Feriel. Excelente revisión. Una actualización sobre todo el manejo actual con las nuevas tecnologías. Sin embargo, yo quería hacerte una preguntita, porque yo vengo de otra época, como se dice. El gold standard contra el que se compara toda tecnología, y no lo vi en la presentación, sigue siendo el SWAM. ¿Qué encontraste al respecto? Y para el manejo intraoperatorio, esa pregunta es más para Fabricio que para ti. ¿Cómo harías la evaluación ecográfica en los pacientes durante el transoperatorio? A mí me parece más práctico de pronto manejarlo a través de SWAN, no sé, o con otro sistema de línea arterial o pico, cualquiera de estos que hay en este momento. ¿Qué me comentan al respecto? Bueno, Lucho, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en estas actividades académicas. Realmente uno debe utilizar todas las herramientas, como tú dices. En el intraoperatorio ya es muy difícil por ecografía transtorácica valorar estos pacientes. De hecho, algunos grupos ya comienzan a hacer valoraciones transesofágicas. Lógicamente, la valoración transtorácica debe ser inicial y más enfocada a cómo vas a orientar la inducción, como se pudo ver con los dos grandes protocolos que mostró Claribel. Eso te puede orientar mucho si entras con inotropía de entrada o si requieres cargas de volumen inicialmente, o orientarte al tipo de inductor y coinductor que vas a utilizar. En cuanto al SWAN, sí, efectivamente, lo ideal es que nueva tecnología se valora contra el gold estándar. El gold estándar desde los años 70 para medición de precarga y de gasto cardíaco es el SWAN. Hay varios estudios, sobre todo ella revisó varios estudios, no, de pronto por el tiempo no se pusieron, y es esas medidas estáticas de precarga que ya sabemos, como PVC y cuña, que tienen tanta variabilidad en sus resultados, lo cual no hace que sean aceptadas actualmente para una valoración óptima de precarga de estos pacientes. Entonces los comparan con las medidas dinámicas, y algunos autores ya comienzan a hacer esas comparaciones también con las medidas dinámicas ultrasonográficas, dándole mayor resultado a las medidas dinámicas. No me acuerdo bien, no estoy muy seguro, pero creo que los dos últimos que mostró ella, que son del año pasado, creo que comparan variables dinámicas, no solamente las que ya conocemos, BBS, BPP, sino que también las variables dinámicas en medición ultrasonográfica, como son la variabilidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero como en muchos aspectos del paciente crítico perioperatorio, yo creo que esto es de manejo multimodal, de ayudarnos de múltiples tecnologías, no solamente quedarnos con una medición única y hacer un análisis global de lo que tenemos. Y de acuerdo contigo, a nivel intraoperatorio, si no tienes la posibilidad de un transesofágico, toca estas mediciones dinámicas o lo que se tenga a la mano. O sea, no debe ser una camisa de fuerza, porque sabemos que no todas las instituciones cuentan con lo último. Lo importante es estar pendiente del paciente, ver cómo se comportan en el tiempo esas tendencias y esas mediciones de los monitores que tenga. No sé si Claribel quiere agregarle algo más al doctor Delgado. Sí, profe. No, para mencionar de pronto de lo que se habló de la parte ecográfica,
El protocolo, digamos, del que hablamos de los clústeres es muy reciente. Realmente hay pocos, digamos que no hay estudios de peso, como dice el doctor, que comparen catéter de Swan-Ganz, presión en cuña de la arteria pulmonar versus estas, digamos, nuevos protocolos. Eso haría falta para poder hacer la comparación y guiar la reanimación, porque de hecho los estudios que presentamos no son estudios grandes. El que presentamos incluso del BTI es un estudio observacional y es un estudio del 2020. Entonces, estaría ahí como la inquietud. Pero sí, incluso los que establecen ese protocolo del que hablamos la última vez, dicen ayudarse de la variabilidad de la presión de pulso que te ofrece la línea arterial y digamos, usarlo en conjunto con los resultados de la ecografía. Entonces, sí es como la invitación, como dice el doctor Caballero, a utilizar los recursos, digamos, en conjunto que uno tenga para poder valorar su paciente. Bueno, Clary, hay más preguntas. Vamos a darle Sí, la palabra a Javier Benítez, que también nos colaboró, te colaboró en la revisión de este tema. El doctor Benítez, el doctor Ochoa y el doctor Juan Listo. Pablo, todos pueden hablar, el micrófono está disponible. En orden, ¿no? Listo, Benítez primero el primero, doctor luego Benítez. Ochoa y luego Juan Pablo. Ok, perfecto. Doctor Benítez, puedes participar. Creo que se durmió el doctor Benítez. El doctor Ochoa como que está más despierto. Sí. ¿En serio? Pero ¿aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, no, eran pues unos comentarios y unas dudas pues que quería que Claridad nos puntualizara. El primer comentario es acerca de lo que ella mencionaba, pues que los nuevos estudios, pues, como el PROMIS, el PROSES, dicen, comillas, pues su conclusión es que el protocolo de Rivers no cambia versus el cuidado usual. Creo que la historia es un poco desagradecida con Rivers y con su grupo de trabajo al decir o al llegar a esas conclusiones pues, de estos estudios, porque definitivamente ellos fueron los que cambiaron el manejo usual. Hace 20 años no se hacía absolutamente nada o no se seguían digamos, las pautas que hacemos hoy en día y que ha mejorado la mortalidad del paciente con choque séptico. Por un lado. Lo segundo es una invitación siempre a tener precaución con esta meta que siempre se habla de los 30 mililitros por kilo, pues por lo que mencionaba al final Claribel muy bien, pues acerca de las nuevas herramientas de ultrasonografía para valorar cada uno de los fenotipos probables de los pacientes y teniendo en cuenta la fisiopatología, que esto es un choque distributivo y que muy probablemente en algún momento vamos a necesitar el uso de vasoactivos, siempre hay que tener en cuenta, digamos, cada paciente, individualizarlo, con sus comorbilidades, con su presentación, con el momento en el que nos lo encontramos al llevar a cirugía, para definir cuál es el volumen ideal que yo voy a utilizar en este paciente, porque no todos van a llegar a esos 30 cc por kilo y podríamos estar de hecho generando un desenlace deleterio en un paciente cuando digamos nuestra meta se enclava pues o llega a ser muy riguroso en ese sentido. Y dos preguntas para Claribel. Quisiera que ella mencionó pues un estudio acerca de comparar midazolam ketamina versus midazolam ketamina lidocaína. Quisiera que ella nos puntualizara si esto ella lo considera práctico en su rutina diaria o si tiene un paciente con choque séptico que va para cirugía, ¿qué inducción haría? O sea, siendo con algo muy concreto. Primera pregunta para ella. La segunda, la segunda es acerca del inicio. ¿Cuál es el momento ideal para iniciar vasopresina en un paciente en choque séptico? Porque uno encuentra dosis muy variadas acerca de la norepi y considerar un choque refractario para arrancar vasopresina. Entonces, ¿cuál es el momento que ella considera o que revisó, pues, que es el momento ideal para iniciar vasopresina? Y lo mismo en el sentido de butamina. En la ausencia de ecocardiografía, pues, para definir allí que hay un componente, digamos, de cardiomiopatía séptica, ¿cuándo arrancaría clínicamente o que nos deje claro cuándo arrancaría la butamina en un paciente? ¿Claribel? Bueno, sí, ya, profe. Respecto a la primera pregunta bueno, vamos primero con la de la practicidad de la ketamina y la lidocaína. Digamos que yo la verdad que es la primera vez que leo, digamos, esa combinación midazolam
ketamina, yo preferiría hacer una inducción, bien sea con ketofol, pero siempre acompañada de un vasoactivo. Es que, digamos que no solo se acompaña del medicamento que voy a elegir, sino que primero voy a ver si mi paciente está hídricamente óptimo, porque pues es lo ideal antes de hacer una inducción, pero yo podía usar la combinación de ketofol, etomidato no lo tenemos disponible siempre y realmente no hay algo que me diga que es mejor o no que la ketamina. Yo pensaría que el tipo de inductor muchas veces uno no tiene acceso a todos esos inductores, pero yo lo haría bien sea con ketamina directamente o lo haría con una mezcla de ketofol, pero siempre estaría muy concentrada en la reanimación hídrica y en tener un vasoactivo a la mano que me mantenga el paciente en unas presiones arteriales medias adecuadas. Esa sería como mi idea fundamental. La otra pregunta que me hace el doctor es acerca de cuándo iniciar vasopresina, ¿sí? Adjunto a la norepinefrina. Bueno, de eso leí que hay estudios de inicio de vasopresina a bajas dosis, 0.03 unidades minuto, a partir de cuando la norepinefrina incluso alcanzaba dosis de 0.1 microgramos kilo minuto, ¿ya? Realmente no se ha logrado demostrar que esto mejore la mortalidad o mejore, digamos, la incidencia de falla renal o de requerimiento de terapia de reemplazo renal. No encontré, digamos, un punto de corte exacto de la literatura que diga cuándo iniciar la vasopresina. Considero que más bien debería uno pensar en el requerimiento de un inotrópico, un medicamento con un, digamos, mecanismo de acción diferente que me ayude a optimizar mi paciente. Porque pues definitivamente un paciente con norepinefrina lo que se define, bueno, como choque refractario, que ya sería para alguna literatura, porque esa definición de choque séptico refractario no está bien establecida, pero algunos hablan de 0.5 microgramos por kilo minuto de norepinefrina, o sencillamente el paciente que se hizo reanimación hídrica y las dosis altas equivalentes de vasoactivo que estoy usando en ese momento está en choque refractario. En ese punto realmente hay otras herramientas como los inotrópicos, como el uso de los esteroides, como adjuntar pues ahorita nuevas terapias como las que hablé. Entonces, en sí la evidencia de que haya un corte exacto para iniciar vasopresina o que incluso se haya demostrado que adjuntar la norepe disminuye la mortalidad, eso no se ha demostrado. La otra pregunta, profe, señor. No, sí, igual, y la DAUTA. Ah, ya, y el inicio de la dobutamina. Esto va, digamos que eso es una pregunta que abordaría de la siguiente manera. Yo arranco con la reanimación hídrica, después pues voy con mi vasoactivo, teniendo en cuenta la fisiopatología del choque séptico. Obviamente he tomado todas mis otras medidas, antibióticos. Si tengo la manera de tener mi monitoría dinámica, obviamente eso va a guiar también mi terapéutica. Y si tengo la herramienta de la ecografía, yo pienso que en ese caso va a ser muy útil para definir en qué momento voy a iniciar dobutamina. Porque si el paciente veo que está óptimamente de volumen, ya tengo un vasoactivo a dosis altas, pero en mi ecografía estoy viendo un problema de contractilidad o estoy viendo un paciente que elevó troponinas y que está haciendo falla del ventrículo izquierdo, pues necesita un inotrópico. Entonces yo diría, o empíricamente lo haría desde el punto de vista de reanimación hídrica, vasopresor, estoy a dosis altas, iniciaría inotropía. Y definitivamente en el paciente que yo ya sé que tiene un antecedente de una falla cardíaca derecha, que tiene una hipertensión pulmonar de base, pues un inodilatador adjunto pues a vasopresina, por ejemplo, sería de gran ayuda. O sea, sería como individualizar, porque no diría que el momento de inicio de dobutamina es igual para todos los pacientes. Pues es lo que la conclusión que yo saco. Sí, hay que, en sepsis y en choque séptico, cuando usted revisa todos los artículos, toda la bibliografía, toda la literatura, es muy difícil usted encontrar alguna intervención que de verdad disminuya mortalidad. Pues, ¿por qué? Porque eso es algo multifactorial que va desde la genética, las comorbilidades, la edad del paciente. Pero siempre hay que irse por lo fisiológico y por lo lógico en lo que hacemos. Si estamos hablando de un choque distributivo, pues es claro que el inicio de la anorepia es fundamental y como lo mencionaste, pienso que por encima de 0.5 gramos kilo minuto hay que pensar en adicionarle vasopresina, tener en cuenta la fisiopatología y la depresión de vasopresina que tienen estos pacientes. Sí. Recomendaría yo, así como lo mencionó Fabricio,
no tenemos ecografía, no tenemos ecocardiografía, haga seguimiento gasimétrico de los pacientes, tomar saturación venosa central de oxígeno va a ser muy útil para definir esto, o sea, hacer el seguimiento del exceso de base, de la depuración del lactato, para definir cuándo vamos a arrancar dobutamina en un paciente en ausencia pues de ecocardiografía o si no tenemos experiencia pues para hacerla. Y en cuanto a la inducción es cuando usted hace un estudio usted puede mostrar lo que quiera. A mí me llamó la atención ese estudio pues porque uno hacer una inducción con midazolam, creo que dijiste 0.5 miligramos kilo de midazolam. 0.05. Ah, 0.05. Sí, pues señor. yo no soy amigo, no considero pues que este estudio tenga como mucha utilidad con los demás medicamentos que tenemos a la mano pues para el manejo de estos pacientes. Excelente presentación, muchas gracias. Sí, profe. Sí, no, como adicionando lo que dice el doctor Ochoa, básicamente la herramienta que yo tenga para saber que mi paciente sigue hipoperfundido, bien sea por saturación venosa central, bien sea por lactato, depuración de lactato, bien sea porque yo le puedo hacer una monitoría con variables dinámicas. Si el paciente está hipoperfundido y yo ya optimicé la precarga y ya optimicé la resistencia vascular sistémica, pues el otro punto es mejorar las otras determinantes del volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco, y ahí seguiría pues la contractilidad. O sea, como no perder ese esquema de que hay que abordar, digamos, los ejes que el paciente vaya requiriendo. De acuerdo. Clary, ¿será que el doctor Benítez ahora sí va a participar? Doctor Benítez, creo que ya tiene el micrófono. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor. Sí, maestro. Ok, Maestro, bueno. No, yo quería pues sumarme a las felicitaciones por la muy buena charla que hizo la doctora. Y digamos que también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Sergio. Idealmente uno debería tener todas las herramientas de ultrasonido. Yo creo que los residentes ahora pues tienen mayor formación en eco que lo que pues nosotros nunca tuvimos. Y digamos que lo clásico es iniciar dobuta cuando, a pesar de toda la reanimación y el manejo vasopresor, el paciente sigue con hipoperfusión, o sea, hiperlactatemia, acidosis severa o asociación muy negativa, pues uno podría pensar en digamos, en la posibilidad de cardiomiopatía asociada a la sepsis. Lo que pasa es que creería que eso tendría que ser demostrado en algún momento dado por ecocardiografía. Y dentro de las variables ecocardiográficas, parece que la que tiene más peso durante la evaluación ecocardiográfica es el strain. El strain es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para uno saber si el paciente tiene o no cardiopatía asociada por sepsis. Entonces, uno puede guiarse por los signos de perfusión, pero al final va a tener que pedir un ecocardiograma para poderlo demostrar. Hay una cosa que quería resaltar un poco de la charla de la doctora, y es que a veces los cirujanos o los médicos tratantes ven a los anestesiólogos como la piedra en el camino en el manejo de estos pacientes. Y digamos que quedó muy claro de la charla que nosotros, digamos, si no se hace una adecuada intervención quirúrgica en el tiempo adecuado, la mortalidad de estos pacientes va a ser muy elevada. Entonces, a veces el paciente puede estar inestable, pero tiene un shock séptico y, digamos, toca pasar la cirugía, pues tenemos que pasar la cirugía porque ya la doctora Olave lo demostró, que entre más horas pasen la primera intervención, la mortalidad va a ser supremamente elevada. Y lo mismo pasa con que a veces, uno lo nota, a veces, por ejemplo, van pacientes para lavado abdominales o cambios de VAC, esas cosas, y tiene la hemoglobina en 7.5, las plaquetas en 55.000, 60.000, y a veces como que si no está corregido la anemia o si las plaquetas no están por encima de 100.000, no lo vamos a pasar, y ya quedó demostrado que realmente transfundir un paciente entre 7 y 10 solo, a menos que el paciente tenga pues, enfermedad coronaria o siga con signos de hipoxia tisular, pues se beneficiaría de esto, y que realmente un paciente con plaquetas entre 50 y 100.000 se puede operar sin ningún problema, salvo que la cirugía vaya a requerir alto requerimiento o vaya a tener alto riesgo de sangrado. O sea que ahí también digamos que me sumo, digamos, la literatura lo que nos está retando a que cada vez seamos un poco más proactivos y que estos pacientes los pasemos, digamos, de forma más rápida para que el pronóstico sea mejor. La otra cosa que me pareció muy importante fue lo de los clústeres y los fenotipos. Y como bien lo dijo el doctor Delgado, que siempre en Gold Standard va a ser
el SWAN, y de hecho estas medidas dinámicas como variabilidad de la presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, son efectivas siempre y cuando tengan ciertas condiciones, y lo que dijo el doctor Olave, si el paciente ya previamente tenía falla del ventrículo derecho, este tipo de monitoría pues no va a tener como mucha evidencia, pero sí es importante, digamos, para nosotros antes de la inducción, por lo menos aplicar algunos de estos tipos de protocolos si uno tiene algún conocimiento de eco para poder guiar el manejo inicial. Creería que ya intraquirúrgico, como dijo Fabricio, a la larga creo que el eco transesofágico va a ser una gran herramienta para poder manejar a estos pacientes, pero por lo menos si tenemos un eco transtorácico previo a una inducción de un paciente con shock séptico, sería muy bueno poder utilizar estos últimos dos protocolos, tanto el del PTI como el protocolo de los fenotipos y de los clústeres. Igual me uno a la felicitación del doctor. Ese punto que acabas de decir de la oportunidad de estos pacientes es bien importante, porque desde el punto de vista del escenario clínico en que también me desempeño, que es el cuidado intensivo, llama la atención a veces que se retrasan pensando que se va a obtener una estabilidad hemodinámica. Y volviendo a lo que tú dijiste y lo que dijo Claribel, pues es muy claro que el dejar pasar más tiempo sin controlar el foco infeccioso, pues el resultado no va a ser adecuado. O sea, la estabilidad de estos pacientes es llevarlos a control del foco. Buenas noches. Creo el doctor Vladimir quiere hablar también. Vladimir. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Vladimir, Hola, ¿cómo profe, estás? buenas noches. Doctora Claribel, excelente presentación. Lastimosamente salí de cirugía tarde y pues entré en un buen punto. Quiero referirme a dos cositas, bueno, tres cosas. La primera es el uso de inotrópicos. La indicación clara y sin tener en eco a la mano es siempre evaluando una gasometría venosa. Cuando tenemos una gasometría venosa central con una saturación menor de 65 y una hemoglobina normal, consideramos que el paciente probablemente tiene un fallo de bomba, como se lo he dicho ya en varias ocasiones, y en ese momento indica la guía del surviving que debemos iniciar inotrópicos. ¿Qué inotrópico? La dobutamina, siempre teniendo en cuenta que el paciente debe tener un buen volumen intravascular. Respecto a el catéter de Swan-Ganz que mencionó el doctor Delgado, me uno a su apreciación. Con la doctora Olave también ya le hemos tenido oportunidad de usarlo y le he enseñado los cuadrantes de Forrester, haciéndole énfasis a que el cuadrante número 1, a pesar de ser normal, puede ser un choque hiperdinámico con un índice cardíaco elevado y una presión en cuña baja o normal. Y en ese caso tendría consideración utilizar el soporte vasopresor. Adicional al soporte vasopresor, adicional a la vasopresina, recordemos que en el momento de tener un paciente con que sea refractario a los vasopresores convencionales, el uso del azul de metileno, que justamente fue descrito para estos pacientes con choque séptico refractario. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que lo tenemos disponible en nuestra institución, que lo utilizan los cirujanos para marcar a sus pacientes, pero pues nosotros, gracias a Dios, conocemos para qué sirve en realidad. Nuevamente, felicitaciones por su presentación, doctora. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Sí, hablamos algo en la charla de, no sé si de pronto el profe alcanzó a estar, el profe Vladimir, de azul de metileno. Precisamente lo mencionamos para el paciente vasopléjico, refractario a los demás manejos. Excelente. No sé si haya más preguntas de los participantes, de los profes. De los R. Juan Pablo quería hablar, ¿no? Juan Pablo había levantado la mano. Sí. Juan Pablo. Juan. Juan Pablo, ¿puedes hablar? Aló, ¿me están escuchando? Sí, Juan Pablo. Buenas noches, Clary, felicitaciones, excelente conferencia.
pues después de las intervenciones del doctor Ochoa y el doctor Delgado, pues quería hacer como un pequeño aporte. Existe, pues, la clínica siempre es sobre los partidos, y existe un estudio que es el Andrómeda Shock del 2019, donde compararon, por ejemplo, reanimar midiendo lactato versus perfusión capilar, pues según el método usado en el estudio, y demostraron que se moría menos. No era estadísticamente significativo en esa muestra, pero dan unas pequeñas luces que al menos en la reanimación inicial del paciente, así uno tenga todas las herramientas que desarrolló Claribel durante su charla, que son muy interesantes y es la punta de vanguardia en este momento. Así uno tenga todos esos recursos, la clínica es un muy buen indicador para reanimar al menos las primeras 24 horas a los pacientes. Por eso va de la mano de lo que habíamos comentado, Juanpa. Dependiendo el escenario donde estés, tienes que sacarle el máximo provecho. Yo creo que lo que importa es que estés constantemente revalorando a tu paciente, no dejarlo solo. Y pues ¿Sí? eso no es un problema para nosotros porque nosotros estamos constantemente desde el perioperatorio revalorando a nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si otro residente va a hacer algún comentario. Creo que no, Clary, yo creo que dejamos ahí. Ya van siendo las 9 de la noche. Muchas gracias a todos por participar. Felicitaciones nuevamente por tu exposición, Claribel. Listo, profe. Y Bueno, nos muchas vemos el gracias a próximo todos. jueves. Que estén muy bien. Gracias. La charla Ok. queda en los canales de la universidad. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. No olvidar la firma de la actividad que está en el chat.